tira el micrófono. No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, nuevo episodio de No Sonoras. Acá estamos. Vamos a hablar de la cadena de series más grande del mundo. Chan, chan. No sé si la más grande, ¿La mejor? no sé si la mejor, no sé si ha hecho todo bien últimamente, porque tengo un par de... Pero lo vendieron. Sí. La vendieron ahora. O sea, Para mí, bueno, no quiero hablar de eso. Quizás en otro capítulo Después podría vas a hablar. hablar Porque de- estábamos hablando de HBO. Un día podés hacer los movimientos de las plataformas. Sí, Sería sí, interesante. sí. De hecho, se están definiendo un par en Sí, estos ¿no? días que pueden llegar a cambiar el mercado. Pero bueno, qué sé yo. señor Rodrigo Molina va a hablar de. ¿Qué serie? tal? Voy a hablar para mí la mejor serie del momento, la mejor serie nueva del momento. Que ¿Alguna es, que está la China? ¿cómo? ¿En alguna que esté la China Suárez? No, ¿En el barro no? No es en el barro, no es de este país, no es Argentina, no es en español. Es en Estados Unidos, obviamente, el lugar donde se hacen las mejores series del mundo, mal que les pese a algunos. The Pit se llama. The Pit, El Pozo, como llámenlo como quieran, es una serie sobre médicos, sobre un hospital. Un ¿R hospital en emergencias? Pittsburgh. Por eso The Pit. ¿R Emergencias? Tiene mucho que ver con R Emergencias y lo vamos a contar. ¿Qué otra serie más famosa? Doctor Doctor House. Doctor House, en su Eh, momento no, era Chicago Chicago Hope. Hope. Chicago Hope. En su momento, ¿te acordás? Estaba en los 90, ¿no? Y R Había Emergencia y como- Chicago Hope. Era como Una el Boca, una dicotomía. el Boca River. Pero qué eso. bueno sobre un formato que ya es como que habían pasado muchas series. Sí, sí, es un formato medio, digamos, la serie de hospitales. De hecho, si mal no recuerdo, invito a la gente a googlear, la serie más longeva de la historia por hoy creo que es Hospital General. Hospital General, sí. Tiene como más de 60 años y siguen, obviamente, con un montón de Distintos cambios de cambios. elenco, qué sé yo. O sea, la serie más longeva de la historia es sobre hospitales, sobre la vida de un hospital, o sea, lo que pasa en los hospitales. Después tuvimos, como dijimos, ahí en los 90 esta cosa de lo que pasa en una sala de emergencias, donde ya lo importante es La urgencia. la urgencia, cómo se vive eso. Después tuvimos series como Doctor House, donde hay casos Claro. particulares, Sí, y un donde personaje hay un central. personaje central, donde, bueno, lo interesante es quizás el personaje. Hemos tenido también otras series muy parecido a eso con The Good Doctor, con Sí, el doctor con el chico autista. autista. El otro también que es indio, no me acuerdo. Es verdad, también. Como dándole distintos ángulos a la O sea, misma. es realmente un tema, podríamos decir, inabarcable en algún punto. Es muy interesante porque suceden cosas. Después también tenemos todo lo que esto deriva en series documentales sobre casos excepcionales. Hay mucho en Discovery, en esa clase de canales sobre casos reales, Casos reales, que ya. es realmente interesante. Pero bueno, ¿qué sucedió? Durante mucho tiempo no tuvimos así una serie que se dedique a esto o mejor dicho, una serie de importancia que se dedique a esto de lo que sucede en una sala de emergencias o la vida diaria de un hospital así, de la adrenalina que Sí. eso significa. Habíamos tenido una que se llamó hace un pocos años, o sea, hace un par de años, creo que duró 6 años, que se llamó The Resident, que era de la ex Fox, si mal no recuerdo. Muy buena serie que a mí me gustó mucho, hablaba sobre un residente en un hospital, en una Clínica. no sé cómo llamarlos allá, porque son hospitales, pero en realidad son Son estos hospitales lugares escuela, privados, sí. claro, viste cómo es allá, que allá te cobran todo. En The Pit no, en The Pit es como un hospital público. Y medio que había quedado como vacante, podríamos decir. A mí que me encantan este tipo de series, había quedado como vacante mi ansias de ver esta clase de dramas, porque terminan siempre siendo un drama. Y perdona, ahora. Bueno, tuvimos Grey's Anatomy también, Sí, que habla mucho mucho tiempo. de. Olvidamos de Nos eso. estamos olvidando también, pero que bueno, no habla tanto del drama en sí mismo, de la de la urgencia. parte médica. No, estaba pensando cómo hay temas, ¿no? En las series, que no, asesinatos, Sí, esto, sí, sí. familia. Y digo, el tema de la salud, esto de qué están hablando, de nietos y problemas de salud. Claro, Como sí, sí, sí. ¿qué te cuento, no? Como al final todos llegamos a eso. Sí, digamos, o ¿no? hace un tiempo, lo hablábamos antes, programas de cocina, ¿no? La gente siente un placer por ver cómo otro cocina o el desafío de cocinar. Y cómo todo el tema de la salud, que es algo casi siempre trágico, porque a veces se salvan, no se salvan, pero ver todo ese por atrás, que es muy profesional, es muy atractivo
para el público, La- porque... sí, de cómo, vamos a decirle como dijiste, la cocina, ¿no? De, Sí. de la parte que no ves de un proceso que, digamos, todos tenemos de alguna forma Y que acceso, no ha ¿no? cambiado mucho, o sea, no pueden pasar más cosas que enfermarse, curarse o morirse, y sin embargo, no, y digo, y sin Bueno. embargo, ahí la astucia de un programa ficción, por más que tome casos reales, y que además seguramente, porque lo sabemos, tienen un soporte médico, porque ahí no se Sí, pueden sin decir duda, cosas que sin no duda. son, No se puede inventar. no se puede inventar, y eso también me Sobre parece todo que hay en algo de este- divulgación interesante. Sobre todo en este tipo de series. Hmm. ¿Cómo surge esto? ¿Qué es lo atractivo de esta serie? Sí, sí, es lo Sí. atractivo. O sea que, che, ¿eso me puede pasar a mí? Claro, entonces hay asbesto en todas las cosas que toco, Claro. vayan a buscar a la casa. Esas cosas me Claro, encantan. claro, esa cosa de concientización de alguna forma. Sí. Es muy interesante porque el protagonista de esta serie es Noah Wyle. Noah Wyle era uno de los protagonistas de ER Emergencias. Ok. Él era el joven, el jovencito protagonista de ER Emergencias, fue como la estrella. Durante los 90 fue como, creo que ahora debería googlear, pero tuvo un montón de temporadas, como Sí. 9. Telefe, lo digo. con Telefe. muchos I años. say goodbye. Ah, ¿Te acordás? el nombre, no me acuerdo. ¿Se acuerdan de qué mal que canto? Pero no importa. Noah Wyle se hizo famoso con esa serie. Después medio que, no te digo que desapareció, después tuvo una serie de ciencia ficción en TNT, recuerdo que producida por TNT, ¿cómo es que se llamaba? No importa, pero no tuvo varias temporadas, pero no fue muy digamos, exitosa. Pero él, digamos, siguió trabajando. ¿Qué sucede? Decide en un momento, en 2020, pandemia, todo, parece que él dice, che, y si volvemos a esto del formato emergencia, el formato hospital, ¿qué tal si hacemos un spin-off de R Emergencias? ¿Qué hubiese pasado con el doctor de R Emergencias ahora? ¿Cómo sería su carrera? Y arrancamos una nueva serie. Lo intentó. Lo escribió, presentó el proyecto. ¿Qué pasó? Para el que no lo sabe, el creador de R Emergencias es Michael Crichton. Michael Crichton es el que escribió Jurassic Park, entre muchas cosas. Muy famoso por Talentoso. eso. Talentosísimo, evidentemente. Michael Crichton está muerto. Okay. Ha muerto. Cuando le presentan a su mujer, a la heredera, no sé, Lydia Crichton, no me acuerdo, no importa. La señora Crichton. Sí. Josefa Crichton. No quiere, se rehúsa. Compartila un poco. Compartila un poquito. Entonces, Noah Wyle decide, bueno, está bien, si no es por este lado, lo haré yo por mi cuenta, crearé otra serie. Y se le ocurre este formato. Le cambió la introducción. De alguna forma es también un médico que está en una sala de emergencias, que es como el médico en jefe de todos los residentes, de todo lo que sucede, es el personaje más importante en su turno. Y con una salvedad para encontrar una vuelta de tuerca a este formato que ya conocemos todos, de, bueno, entra un paciente, a ver qué le pasa, lo salvamos o no lo salvamos, es que decían, ¿se acuerdan de la serie 24? Sí. La serie de Acción 24 Sí, con sí. Kiefer Sutherland, Mm. que tenía la particularidad, se llamaba 24 porque en realidad te mostraba en una temporada, que eran de 24 episodios, lo que pasaba en un día, era una hora real, en un día de ese problema, de ese personaje. Estabas viendo una hora real. Bueno, decidieron de alguna forma tomar esto, no sé si yo creo que sí, pero me dijeron, che, ¿qué si hacemos una serie de emergencias contando una hora real de lo que sucede en una sala de emergencias? Entonces, cada temporada son las 15 horas de un turno de lo que sucede en la sala de emergencias. Vos lo que estás viendo es una hora, tiempo real de lo que está pasando en ese momento en la sala de emergencias de este hospital de Pittsburgh. Que en guión hay que sostenerlo para que sea atractivo. Tremendo, difícil ya desde la concepción, difícil el desafío técnico de armar un escenario, un decorado, por decirlo de una forma, que obviamente no son decoraditos, sino son armar un hospital que puedan moverse, donde los actores, los extras y las cámaras se puedan mover para que no se note estos cortes y tenga una continuidad, que es quizás el desafío más grande que tiene esta serie. Entonces, vos ves cómo arranca un turno de 7 a 8 de la mañana, entonces cada capítulo es de 7 a 8, de 8 a 9, así. La primera temporada le fue súper mega un éxito, una revelación. En los Emmy se ganó, no sé
montón de Emmys. Noah Wyle otra vez ahí en la cima del mundo televisivo. Y realmente es una serie que está muy bien hecha. O sea, más allá de si te gusta o no los temas médicos o no, es este desafío, esta cosa atractiva, esta cosa de que estás viendo una hora real de lo que es una hora continua, sin cortes, digamos. Hay pequeños cortes, pero no es que son cortes que a veces... O sea, Pero la continuidad la de cámara tiempo es sigue, real. la continuidad de tiempo es real, o sea, la cámara va siguiendo personajes y va ahí desarrollándote esta hora, siguiendo cada personaje de esta sala de emergencias, y bueno, o sea, de esta guardia, y bueno, hay que sostener eso toda una temporada para que en Claro. realidad el turno de esa guardia. Y que el trama la trama o cualquier cosa que suceda, que después están las vidas personales de los médicos, todas las cosas, se siga Se desarrollando, siga en ese desarrollando en ese paralelismo. paralelismo. Es realmente un desafío muy difícil que acá logran muy muy bien. Porque tiene algo para mí fundamental, que es, tenés personajes principales, grandes personajes secundarios, donde todo es importante. O sea, no nos quedamos solamente en, estos son los protagonistas, quiero saber lo que le pasa al médico, quiero saber lo que le pasa a los ayudantes, a los enfermeros. Es muy importante el paciente. El paciente tiene un rol central, obviamente, en esto, y es tan igual de importante que el médico. Y es algo que te hacen notar ellos, o sea, en este caso los doctores, cuando de la historia, como el respeto al paciente, la historia del paciente, es que de alguna forma ellos te la van contando. Te la van contando simplemente con los hechos, con el interrogatorio de qué te pasa, qué no te pasa. Te van contando a veces historias, no, lo que pasa es que esta persona la vengo atendiendo viene a la guardia siempre, este es tal. De hecho hay personajes medio emblemáticos que uno va conociendo dentro de la guardia y es como que es tan importante, yo creo que acá lo importante es que no es el personaje, los protagonistas lo importante, sino que todo, por eso se llama The Pit en algún punto, ¿no? Es todo, el todo es lo importante. Y tiene otro desafío técnico también, que también lo hace interesante, que vos, por ejemplo, vos tenés como dije, la temporada es un turno de 15 capítulos, 15 horas. Vos tenés que tener una continuidad impresionante, porque vos vas viendo cómo van atendiendo por orden a los pacientes. Entonces vos el que tenés de fondo, el extra que tenés de fondo, que está esperando la guardia, en un momento va a ser atendido. Entonces capaz que no aparece en el capítulo 1 apareció. En el 8. En el 1 y en el 8 va a ser el tipo que están atendiendo. Central. Tiene que claro. estar todo planificado, no se va a mover en función de cómo le vaya. Claro, los tiene que capítulos. haber los directores de continuidad, tiene que tener muy claro primero desde el principio cómo va a ser la temporada, quiénes participan, quiénes van a ser los extras, porque los extras, el que fue extra en el capítulo 1 va a ser protagonista en el capítulo 8. ¿Entendés? Y eso, en vez de ser una dificultad, con mucha inteligencia y trabajo, puede ser Es una fortaleza, potencia. de hecho, es eso. La serie está tan bien estructurada en eso que lo hace impecable. Es trabajo eso. Es un laburazo, es un laburazo. También tiene una cosa que para mí es hermoso, que es vos tenés que esperar una semana para verlo, como en los viejos tiempos, no tenés toda la temporada acá. Entonces, ay, sí, cierto que lo vi en el capítulo que vi hace media hora. No, acá tiene que haber una continuidad que está respaldada y que vos sea lo suficientemente, o sea, está también mostrado de que si vos viste un capítulo en la semana 8, después vas a buscar el primer capítulo y dices, sí, este tipo está 4 acá. meses dura el capítulo, entonces. Claro. La temporada, digo. Es impresionante, es realmente muy, muy impresionante el desafío técnico, o sea, cómo tenés que pasar desde cómo voy a filmar esto a después cómo lo voy a contar. O sea, Claro. sin la estructura, digamos, decorado, staff, casting, todo tiene que estar a la orden, el guión, todo hecho El para concepto. que... Todo el concepto, o sea, es algo muy, muy difícil de hacer. Después, otra de las fuertes de la serie, es que obviamente está muy bien todo lo que es la asesoría médica, ¿no? Está Claro. lleno, de hecho hay muchos extras que son enfermeros de verdad, son doctores de verdad y le dan El soporte. un montón de realismo. Y es muy interesante también, más allá de esta cosa técnica y obviamente el desafío de hacer esto de esta forma en tiempo real, vos fijate que prácticamente es una obra de teatro en algún punto. Claro, es vivo. Porque estás coordinando todo a la vez, se hace, no te digo que se hace en una sola toma, pero todo está filmado en continuidad, todo tiene que tener eso por una cuestión de lógica para que quede bien, porque si no, no es imposible hacerlo bien. Es que
también hay una crítica al sistema, obviamente, médico de los Estados Unidos. Entonces, está eso, una crítica también, ¿Y cómo un aparece? análisis de la sociedad. ¿Y cómo aparece? Aparece en cómo a veces la burocracia dificulta la atención de los pacientes, no saben a dónde derivar, le faltan camas, estamos hablando de un hospital público. Claro. De repente está desbordada la guardia, de repente sucede algo en el primer temporada, por ejemplo. Problemáticas que pueden pasar acá. Que pueden pasar acá a otro nivel, con otra estructura, pero que la problemática termina siendo la misma. En un momento, en la primera temporada, hay un tiroteo en un festival de música. El contexto también está puesto ahí en el Y de país. repente reciben, claro, o sea, lo social... 10 heridos. Claro, 10 no muertos. está y le ajeno del lugar. Le caen 20 tipos que hay que salvar y ni en el triage tenés que ver a quién salvás, a quién no, y todo eso vos lo ves. Y o sea, es muy, Pero muy aparte interesante. viene del contexto de un país, no viene de un terremoto en Exacto, Malasia, viene de un tiroteo en Estados exacto. Unidos. Y entonces ahí tenés que ver cómo está bien articulado lo que es la sociedad, el momento, El sistema el sanitario. sistema sanitario, el background que tienen los personajes, porque tiene hasta esta cosa de que no solo mostrarte esto en tiempo real, sino que te va contándole un poco la historia de los personajes. Ponemos de fondo lo que estamos Sí, ponemos. Hay un video no ahí, olvidamos, lo ponemos si de fondo. si quieren ver lo ahí. ponemos de fondo. Si Sin quieren, volumen, ahí está, para ahí que está. se vaya viendo un poco. Ahí vamos viendo, viste, cómo van cayendo las ambulancias obviamente con los pacientes. Ahí está Noah Wyle, el ganador del Emmy regresa. Es un personaje espectacular, la jefa de enfermeras. Y bueno, todo esto es realmente, a mí me parece... Bastante limpio el hospital igual. Sí, hermoso. Bueno, es que bueno, Eso no ahí No es tienen, el Santo Yanni. tienen más recursos, obviamente, que nosotros. Pero es sumamente interesante lo que decía, cómo estamos conjugando todas estas cosas a la vez. Y cómo funciona, cómo se resulta atractivo, atrapante, ganas de decir, uy, qué gana de ver el próximo capítulo, pero bueno, voy a tener que esperar una semana, lo cual me parece espectacular. Un poquito de... Y es increíble, a mí lo que me llama mucho la atención, hablando un poco, no es que me llama mucho la atención, es parte de la industria de Estados Unidos, es como todos en cada uno de sus roles, ya sea grande, chico, tenga muchas palabras o no, todos están súper bien, todos son buenos actores, ¿viste? Hay cosas que para mí se ha perdido un poco en el cine y que en las series todavía eso... Todos los elementos tienen que estar al mismo nivel. Claro, sí, todavía el arte de que digamos, los no protagonistas, los que tienen pequeños papeles, sean buenos actores, es algo que se ha perdido, me parece. Presupuesto. Y se ha perdido también en Hollywood, en los actores principales. Acá, cuando vos haces una serie de este porte, todo tiene que estar a nivel, a un gran nivel. Y acá, desde el que dice 2 palabras, el que tiene que poner una inyección, hasta que está todo bien. O sea, hay hoy por hoy muchas reacciones de videos de YouTube, así de médicos reaccionando a la serie y lo ven fantástico, como no pueden creer el nivel de realismo, pero bueno, hay toda una producción que está dedicada a todo eso. Entonces, realmente desde el desafío técnico es impecable, desde el dramatismo también, por eso se ha llevado un montón de premios. ¿Ya terminó la segunda temporada? No, está en curso, creo que no me acuerdo qué capítulo que lo vi ayer, porque encima estrenan los jueves a la noche. Ok. Creo que va por el 8, ahora reviso. Bueno, no estamos me acuerdo. en febrero grabando esto, febrero 2026, así que más o menos. Y realmente es sorprendente la cantidad de cosas que uno puede ir descubriendo capítulo a capítulo. Muy bien. Sí, mira. ¿Va a haber tercera temporada, Rodri? Seguramente, yo Ok. creo que sí. Sí, mira, el 8 fue el 26 de febrero. Muy bien. Es sumamente recomendable. Para el que le guste la temática o no. Es sumamente realista. Obviamente hay cuestiones a la gente que puede ser impresionable, que obviamente estamos en una sala de emergencia, Cuídense. va a haber sangre, Claro. va a haber Ténganlo en cuenta. operaciones, cirugías, vas a ver esas cosas, pero no hay que quedarse en eso. Me parece que no es una serie que está buscando impresionar por el lado de ay, te quiero mostrar sangre. No. Lo impresionante ahí es la interacción de las personas, los desafíos que tiene un sistema sanitario como el de Estados Unidos, en una ciudad grande como es Pittsburgh, y cómo la vida te lleva, digamos, ya sea del lado del paciente y del lado del médico, a
Estar. al devenir, ¿no? Al devenir de, Sí. bueno, un día te enfermas, quizás porque hiciste toda tu vida o tuviste un montón de malos hábitos y sos médico y tenés que lidiar con esas cosas. O sea, cómo termina siendo no solo un drama, cómo lo social, que se ve mucho, cómo lo social termina siendo un problema luego sanitario. O sea, cómo lo social No es la termina enfermedad siendo- sola, sino es el devenir Es de, el devenir. de la La cultura, historia, exacto. la inventación, lo que sea que La llega historia, ahí. tu propia historia personal, cómo te lleva a tener quizás un problema Y de eso salud. seguramente es la empatía con el Y es algo muy interesante. espectador. La empatía con el espectador es espectacular porque los pacientes son importantes en esta Claro. serie. Y vos te das cuenta que desde el personaje de Noah Wild, que es el protagonista, el Robinovich, creo que es, el doctor Robbie, cómo él lo primero que establece, y hay una cosa que es muy, muy linda, me parece, que es que cuando muere un paciente en su guardia, él se toma un tiempo y abre que todo el equipo se tome un minuto para presentarle respetos al paciente. Eso me parece maravilloso, porque primero que no lo había visto en ninguna otra serie y es como una especie de decir, bueno, chicos, son nuestros pacientes, pero son personas y fueron personas antes que todo y no tenemos que mostrar respeto. No es solo trabajo. Entonces me parece que eso de ese A ver. lado habla un montón, Y habla muy también bien de la serie. y habla también de los médicos, de De que los no son médicos. máquinas y por ahí después de una muerte, por más que sea su trabajo, tienen que parar un minuto. Tienen que parar un minuto y entender que detrás de un paciente hay una historia. Sí, que hay ellos una también vida. son humanos y se les murió alguien, no es que porque ser un trabajo no... Así que Está bueno. yo se las recomiendo. Se la recomiendo. Con énfacis Ujú. y esperemos Enfáticamente. que estamos, como dijimos, segunda temporada, capítulo 8, que esperemos que termine muy bien en el sentido de que se mantenga este nivel alto de difícil, de guión, es muy difícil. Se van a decepcionar en algún capítulo, che. Téngalo en Imagino, cuenta. pero al parecer esto está tan bien planeado que quiero creer que va a mantener el nivel hasta que, como todo, se puede llegar a agotar el Obvio. formato. Pero hasta Hay que ahora, terminarla en el momento exacto. ojalá que tengan esa lucidez de no estirar tanto el formato Bien. para que siga funcionando y tenga esta empatía con los espectadores. Así que ya saben, The Pitt es de HBO. Ahí vamos. Todos los jueves a las 11 de la noche la pueden ver. Y si no, estaría colgada en el streaming, obviamente, una vez después de su estreno. Muy bien. Gracias, Rodri. No, por favor, gracias The a ustedes. The Pitt. Gracias Sí. por llegar al final del episodio. Nosonoras.com.ar. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Adiós.